Espero esta mañana que tengamos un buen tiempo, tengamos una buena señal allá donde ustedes están. Y esta mañana también nos va a estar acompañando la coordinadora de la Ruta Discipular, la hermana Pilar González, que va a estar también compartiendo con nosotros en este entrenamiento. Que el Señor nos dé una linda jornada. Muy bien, ahí veo a Celín que está mateando. Se prepararon su cafecito, ¿cierto? Su tecito para que podamos trabajar juntos esta mañana. Muy bien, yo quiero que ustedes puedan acompañarme con sus Biblias, pueden buscar ahí en Jeremías capítulo 18 y vamos a leer solo unos versículos que nos va a introducir a lo que vamos a estar trabajando durante esta mañana. Es un pasaje muy conocido, pero creo que nos hace bien considerarlo a la hora de introducirnos a la temática que vamos a abordar esta mañana. Dice así la palabra del Señor, Jeremías capítulo 18, dice: la palabra del Señor vino a mí, Jeremías, y me dijo: levántate y ve a la casa del alfarero, allí te daré un mensaje. Yo me dirigí a la casa del alfarero y lo encontré trabajando sobre el torno. La vasija de barro que él hacía se deshizo en su mano, así que él volvió a hacer otra vasija tal y como él quería hacerla. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo: casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. Gracias al Señor, gracias por su bondad. Todos nosotros somos ese barro en las manos del Señor, que a través de los años ha ido formando nuestras vidas, ¿no? Ha ido limpiándonos de las impurezas, trabajando para, como dice otro de los pasajes, seamos un vaso para honra en sus manos. Esto es un proceso de vida. Muchos de nosotros hemos sido acompañados por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo sin duda, también hemos sido compañeros de viaje, de jornada, que han influido en nosotros para poder ayudarnos a que esta vasija de barro sea conformada a la imagen del Señor. Vamos a trabajar en la primera parte de hoy día todo lo que es la mentoría. Vamos a hablar un poquito acerca de esto, vamos a tener un tiempo de preguntas, vamos a tener un descansito y después vamos a seguir con la inducción del nivel 1 de la ruta discipular. ¿Estamos preparados y dispuestos? A ver, sí, yo creo que sí, deditos para arriba. Muy bien. Que el Señor nos guíe en esta mañana, ¿cierto? Veo ahí al pastor Magdiel Gajardo preparado esta mañana. Magdiel, si tú nos puedes guiar en un tiempo de oración. Oremos, hermanos. Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Padre, por este tiempo. Oh Señor, la palabra nos habla, Señor, en esta mañana, nos hace reflexionar. Señor, que si bien es cierto, tú nos llamas al servicio, pero es necesario, Señor, que tú nos prepares. Y si es necesario, Señor, formar para el servicio eterno. Señor, en esta mañana nos disponemos, primero, Padre, a escuchar tu voz. Nos disponemos a escuchar tu palabra, a escuchar, Señor, lo que tú nos quieres enseñar. Dios mío, porque siempre, en todo, Señor, siempre tú tienes algo, Señor, para entregarnos. Dios, y también nos preparamos para escuchar, Señor, a nuestros hermanos, hermanas que se prepararon para poder entregarnos esta inducción. Oh Señor, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra disposición, oh Señor, que no haya nada que nos interrumpa, que no haya nada que nos quite la atención, porque queremos entregar luego a nuestras iglesias locales un servicio de calidad, un servicio, Señor, que honre tu nombre y que construya, Señor, reino en los corazones, Señor, de quienes nosotros, oh Señor, tenemos que enseñar.
Dios mío, dirígenos en todo. Que tu Espíritu Santo controle todo, que tu Espíritu Santo controle quienes van a estar entregando esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Pastor Magdiel. Muy bien. Muy bien. La mentoría, estamos hablando de la mentoría como una herramienta, y yo diría que es una herramienta eficaz para el discipulado. Pronto nosotros vamos a definir lo que es la mentoría, pero decir en primer lugar que la mentoría viene a ser un recurso, y creo que es uno de los recursos más poderosos a la hora de formar nuevos discípulos. La mentoría nos habla de cercanía, nos habla de relaciones, ¿no? Y eso es importante que lo vayamos considerando en esta mañana. Dios es un Dios que se revela a nosotros y se comunica, es un Dios relacional. La vida eterna es conocerlo a Él y conocer a su Hijo Jesucristo, y esto nos habla de algo relacional. Así también es la mentoría. Vamos a ver. Ahí sí. Nosotros como maestros, como guías, tenemos un gran desafío, hermanos, que es influir en otros para ser discípulos. Influir en otros para bien, es influir en otros para que logremos que nuestros hermanos sean conformados a la imagen de Jesús. Richard Clinton, un escritor que trabaja mucho acerca de la mentoría, dice que creemos que la única esperanza para la próxima generación de cristianos es volverse a Dios y empezar a vivir de acuerdo a sus principios. Somos una sociedad muy tecnológica, somos una sociedad muy apegadas a las redes, hermanos, pero somos una sociedad también muy individualista y de gran soledad. Las personas necesitan personas que estén cerca, que les traigan esperanza. Y la única forma de tener esperanza y vivir en esta vida, y vivir de una vida con propósito, es que esta generación y la que viene se vuelva a Dios y empiece a vivir de acuerdo a sus principios, como también lo hicimos nosotros en algún momento y lo seguimos haciendo hoy día. Una pregunta para ustedes, ¿no? Estas son preguntas retóricas, pero ¿quién les ayudó a ustedes en su formación? Yo creo que hay personas que los trajeron a Cristo. A lo mejor hay personas que los ayudaron en el crecimiento. Fíjense que no todos han tenido esa bendición. Hay muchos que han venido a Cristo y han sido formados en su devoción personal con el Señor, por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Muy bien, estamos hablando, ¿quién nos ayudó en su formación? Es vital en el cuerpo de Cristo que seamos ayudados. ¿Por qué? Primero, porque las personas, todos nosotros hermanos, necesitamos a otros que se preocupen por ellos, que comprendan el amor de Cristo y de quien ya lo ha experimentado. Todos necesitamos que alguien se preocupe por nosotros y se preocupe sinceramente, sinceramente. Y que comprenda, ¿cierto?, el amor de Cristo que ya nosotros hemos experimentado. Segundo, las personas necesitan ser guiadas al Señor. Necesitan ser guiados para entregar y someter su vida al señorío de Cristo, para que lo conozcan, para que crezcan y maduren en esta frase que parece el señorío de Cristo a veces no es tan simple como lo decimos. Yo creo que hay muchos de nosotros, muchos de nuestras iglesias que han conocido la salvación del Señor y, como yo siempre digo, se han quedado en la puerta, porque la salvación no es el fin, la salvación es la puerta de entrada al reino de Dios, donde está el Señor Jesucristo reinando, ¿cierto?
y nos comparte toda la gracia abundante que hay en ese reino y el propósito por qué existe ese reino. Las personas necesitan que les acompañen en sus crisis y circunstancias adversas y sean parte, ponga atención, de su proceso de vida. No solo en un momento, sino que seamos parte de su proceso de vida donde el Señor está trabajando, que nosotros seamos sensibles a las necesidades de aquellos que están iniciando este proceso, de aquellos que también están sufriendo. Alguien dijo, Gabriel Salcedo dice esta frase que a mí me parece que nos hace bien reflexionar, que cada uno de nosotros o tú eres el único Jesús que alguien conoce. Y eso se manifiesta en todo esto, en el amor que manifiestas, en la disposición a acompañarlo hacia el crecimiento y la madurez, y el deseo de acompañarlo durante todo el proceso de vida de aquellos que vienen llegando a la fe. Buenos días, hermanos. Y frente a eso nosotros nos preguntamos qué es la mentoría. La pastora Vilma ya ha explicado un poquito respecto a eso, pero ahora vamos a ir a una definición que tiene que ver con el hecho de entender esto de las relaciones. Hay un mentor, hay un maestro, hay alguien, como decía ella, que a lo largo de la vida ha ido adquiriendo las herramientas, ha tenido las experiencias de fe, de vida, que son importantes de ser transmitidas a otros que todavía están partiendo, muchas veces partiendo en la vida, si nosotros pensamos en el caso de los jóvenes de nuestra iglesia, o que de alguna manera ya han avanzado en la vida, pero recién han tenido un encuentro con Cristo y necesitan la sabiduría, necesitan el consejo, necesitan conocer la Escritura, necesitan el apoyo emocional para poder ir transitando en este camino. Ese pupilo o discípulo necesita ser ayudado y alguien que pueda impactar su desarrollo, alguien que esté dispuesto a tomarse el tiempo, alguien que esté dispuesto a compartir, ¿cierto?, aquellos recursos que Dios les ha dado. Hay una definición que aparece en la página, en un artículo que fue puesto en la página de Educación Cristiana, donde dice que hoy día necesitamos esos mentores espirituales porque hay que desarrollar en los nuevos hermanos una fe resiliente, una fe que sea capaz de mantenerse en el tiempo y que de alguna manera pueda guiar a la gente hoy día que está tan desorientada para que puedan tener un significado y un propósito de vida. Por lo tanto, este proceso no es un proceso al aire, no es un proceso que se hace solo, sino que hay un proceso intencionado de relaciones que tienen que ver con el tiempo. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos distintos ejemplos de aquellos que pueden ser nuestra referencia. Si nosotros vemos la vida de Moisés con Josué, vemos cómo él lo preparó para la tarea que le significaba ser su sucesor, Jesús con sus discípulos, sin duda. Ahí hay el gran ejemplo de cómo Jesús aparta unos pocos, cómo hay 12, pero hay 3 que son más cercanos, a quienes no solamente va enseñándoles la fe, sino que a través de la vida, a través de esto cotidiano, a través de relacionarse con ellos, de participar con ellos de la vida misma, va mostrando quién es Dios, la relación que tenían que tener con Dios y cuán significativos son esos aprendizajes cuando están en el contexto de ir mostrando con la vida, con el ejemplo y no solamente entregando información. Elías con Eliseo, y también Pablo, Timoteo y Tito, sin duda, también fueron formados para cumplir mayores responsabilidades, porque Pablo necesitaba que estos varones, ¿cierto?, fueron instruidos en la palabra, pero que también adquirieran ciertas características que eran necesarias para que ellos también pudieran servir de mejor manera. Nosotros podemos encontrar distintos tipos de mentores, hermanos, ¿no? Encontramos lo que hoy día mucho se habla en el mundo del deporte, los coaches, ¿no?, los entrenadores, ¿no?, están ahí preparando con un propósito particular, el éxito en este caso dentro de los deportes y otras ramas.
tenemos mentores consejeros que son parte de nuestra vida, en algún momento acudimos a ellos. También otro tipo de mentores son los discipuladores. Yo creo que muchos de los que están hoy día han cumplido y siguen cumpliendo este rol de preparar a los hermanos para llegar a la estatura de Jesucristo. Tenemos mentores que no podemos crecer, a través de su recién, pero también lo encontramos y que bien nos hace, hermanos, poder acercarnos a las bibliografías de siervos y siervas que fueron antes de nosotros. Cuando vemos la historia de pastores y misioneros y misioneras, nos inspiran cada vez que les leemos. Esto también es un tipo de mentoría. Fíjense que hay una mentoría auspiciante, el que auspicia, no sé si entiende este concepto, pero sabe que hay hermanos en la iglesia que pueden ayudar a otros a crecer y a desarrollarse, darles relaciones, a acercarlos a personas que los pueden apoyar y crecer en ciertas áreas de la vida, y por qué no, también apoyarlos con los recursos. Y eso es lo que hace también la iglesia muchas veces con los hermanos que dicen yo quiero prepararme para el ministerio o para servir mejor al Señor, y la iglesia los auspicia. Hay distintos tipos de mentores, los maestros, los que forman. Hay modelos que nosotros estamos viendo en nuestros días que nos invitan a crecer y a madurar en la fe. Así que la mentoría cubre muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Y el discipulado es una de ellas. Es muy importante lo que estábamos hablando, queridos, acerca de lo relacional. Y aquí encontramos, ¿cierto?, al mentor, discipulador y al discípulo. Hablamos de un proceso de relación, queridos, en la mentoría, en el cual un seguidor de Cristo más experimentado comparte con un nuevo creyente, ponga atención, el compromiso, el entendimiento y las habilidades básicas necesarias para conocer y obedecer a Jesucristo como Señor. A través de la Escritura y por el obrar del Espíritu Santo en el discipulador como en el discípulo, podemos lograr discípulos maduros, estables en la fe, en el conocimiento de la palabra de Dios, sometidos a Cristo y en el desarrollo de disciplinas básicas que tienen que ver con el carácter, donde siempre tenemos conflictos. Y tercero, identifica y desarrolla su ministerio que tiene que ver con el servicio. Cuando tú preparas tu clase, cuando tú preparas tu material, cuando tú preparas tu recurso que vas a usar con tus alumnos, ¿estás pensando que hay un propósito definido en la enseñanza que tú impartes? ¿Tú estás pensando en que Él sea establecido en la fe verdadera de Jesucristo, que aprenda a someterse a Cristo y desarrolle las disciplinas necesarias para ser formado a la imagen de Cristo? ¿Estás ayudando para que Él pueda identificar y desarrollar su ministerio o reconozca sus dones para el servicio? Todas estas cosas son tan trascendentes, hermanos, y ahí está la labor del mentor y el discipulador que conoce la palabra y que y se deja guiar por el Espíritu Santo. Ahora, no solamente es importante que nosotros conozcamos cuál es la labor, cuáles son los objetivos que pretendemos lograr en este discípulo al que estamos acompañando, sino que también entendamos que hay ciertas necesidades respecto a cómo relacionarnos en la mentoría. Porque sin duda, como hemos estado hablando, es una relación que permanece en el tiempo, es una relación que tiene como fin impactar la vida del creyente, pero también tiene el fin de poder mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Por eso lo primero es que estas relaciones puedan ser comprometidas, que haya un interés genuino de poder comenzar un proceso con un discípulo,
preocuparnos por su bienestar, por su crecimiento, pero no dejarlo tirado en el tiempo. Yo creo que a veces pasa de que nos comprometemos con una tarea y a veces por distintas razones vamos dejándola en el camino. En la mentoría es fundamental que nosotros establezcamos relaciones comprometidas, donde nosotros hagamos el firme propósito de que si comenzamos este trabajo en la vida de un creyente, nosotros lo podamos mantener en el tiempo hasta que este proceso pueda terminar. Por otro lado, nosotros necesitamos establecer relaciones cercanas, que el creyente, el discípulo se sienta acompañado. La pastora Vilma ha hablado hoy día de este sentido y este sentimiento que hoy día hay de tanta soledad. Y qué importante es que todos aquellos que ya hemos vivido situaciones complejas, que hemos visto el poder de Dios obrando en respuesta a nuestras necesidades, en respuesta a nuestras oraciones, podamos mostrar todo eso que Dios ha hecho en nuestras vidas y por lo tanto no solamente, como les decíamos, les enseñamos la escritura en el sentido de que ellas conozcan las promesas de Dios, sino que también las puedan experimentar. Y a través de eso ellos también puedan darse cuenta que este Dios que les ama, así como ha actuado en nuestras vidas, puede actuar en la vida de ellos también. Por otro lado, importantes, somos llamados a pedir cuentas al discípulo. Yo sé que esto es difícil porque no estamos acostumbrados a eso. Es difícil que muchas veces nosotros podamos decirle a un hermano, ¿cómo ha estado tu vida? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cuáles son las luchas que tú has estado experimentando? ¿De qué manera tú estás viviendo la fe? Nosotros sabemos que especialmente que cuando la persona se convierte a Cristo tiene muchas dificultades, tiene muchas luchas, aparecen situaciones que antes nunca se habían dado en su vida. Pero qué importante, cuando hay respeto, cuando hay autoridad, una autoridad que viene del Señor, cuando hay madurez bíblica y de vida del mentor o de la mentora, de poder decirle, ¿sabes qué? Quiero que me digas cómo estás, quiero que me digas qué estás pensando, que me digas cómo estás guiando tu vida, qué pasa con tu vida espiritual, para poder también nosotros ayudarle en lo que necesita. La siguiente. Por otro lado, es importante también que nosotros establezcamos relaciones sinceras, que haya una coherencia. Lamentablemente, muchas veces la gente deserta de la fe, no por Dios, no por Cristo, sino que porque no tenemos coherencia entre el discurso y la práctica. Nosotros sabemos que no somos perfectos, pero sí somos llamados a alejarnos del pecado, a vivir en santidad, a tener una vida sujeta al Señor. Si nosotros sujetamos al Señor, el Espíritu Santo siempre va a estar obrando en nuestras vidas y nos va a estar mostrando aquellas áreas en las que necesitamos que Él trabaje. ¿Para qué? Para que cuando el discípulo, la discípula vea nuestra vida, diga realmente, este hombre, esta mujer, viven lo que predican. Si nosotros logramos tener coherencia respecto a nuestra vida y a nuestros discursos, sin duda vamos a impactar la vida de nuestros discípulos. Ser confiables, ser capaces de dar consejos sabios, de poder guardar en nuestro corazón. Esto no quiere decir que tengamos que guardar aquellas cosas que son complejas, porque sin duda hay situaciones que nosotros de pronto tenemos que derivar a otras personas que tengan mayor autoridad, o muchas veces tenemos que en situaciones complejas quizás derivar a especialistas, pero que ellos entiendan que en nosotros pueden encontrar el apoyo, que entiendan que nosotros tenemos la buena intención de poder ayudarles, porque nos interesa su vida, porque nos interesa su crecimiento, porque nos interesa acercarlos a Cristo. Y en ese sentido también cuán importante es que nosotros podamos desarrollar la empatía, no ponernos como jueces, sino que tener la capacidad de ponernos en el lugar de ellos, para entender que muchas veces van a ser inmaduros, para entender que muchas veces quizás van a estar indecisos, van a estar confundidos, y que nosotros seamos capaces de ayudarles y entender la situación que están experimentando. Yo siempre pienso, especialmente en los jóvenes,
cuánto nos cuesta a veces ponernos en su lugar, cuánto nos cuesta a veces entender en el contexto que las personas están y por qué piensan o reaccionan de determinadas maneras. Que el Señor pueda ayudarnos en ese sentido. Inspiradoras, ¿por qué? Porque tenemos que ayudar a crecer en el Señor, a salir adelante, a poder tener esperanza en medio de una sociedad tan desesperanzada, tan sin sentido. Qué importante que nuestras vidas, que la palabra, que Cristo pueda fluir en la vida de las personas para que puedan salir adelante. También tener la disposición, ¿en qué sentido? Que pueda haber esta correspondencia. Si nosotros logramos que ellos entiendan que necesitan ser ayudados, que ellos puedan tener esa disposición, que nosotros vean el interés, pero eso también sin duda va a generar que ellos puedan de manera más rápida, de manera más efectiva, puedan recibir la ayuda y podamos realizar de mejor manera la mentoría. Y finalmente, es importante entender que nosotros somos los medios, que nosotros necesitamos guiar a los nuevos creyentes a Cristo, al señorío de Cristo, a la dependencia de Él. Nosotros podemos colaborar de pronto dando un consejo, guiando, pero quien hace la obra y de quien necesitan depender es del Señor. Finalmente, para considerar, cuando nosotros entramos ya en las relaciones con los discípulos, cuando tengamos que estar de pronto en una clase o tengamos que alguna conversación con ellos, cuando nosotros confrontemos por alguna situación, seamos honestos y directos. Demostremos el amor, la aceptación. Muchas veces decimos, no es porque aceptemos el pecado, pero aceptemos que está viviendo situaciones complejas y amémoslo, demostremos el amor en todas nuestras relaciones. Seamos específicos, si hay una situación puntual, no generalicemos. Demostremos la empatía, como decía anteriormente. Ayudemos a que los nuevos creyentes puedan tener y desarrollar su fortaleza, los dones, el carácter, tratando de ser positivos. Yo sé que la tendencia nuestra siempre es recalcar lo negativo, pero que el Señor nos ayude a poder dar ese estímulo que estos creyentes necesitan para poder avanzar. Animar en público, corregir en privado. Yo creo que este es un principio sumamente importante de considerar en todo ámbito de la vida. Y desarrolle lealtad hacia las relaciones, no hacia los asuntos. Lo que yo le decía anteriormente, van a haber situaciones que son necesarias transferir a otras personas, pero que nosotros podamos entender y que los discípulos sobre todo puedan entender que nosotros somos leales a ellos, que les amamos y que queremos estar para poder ayudarles. Todo mentor, todo discipulador, hermanos, necesita tener algunas capacidades o competencias espirituales. Por ejemplo, que mantiene una relación permanente con Dios. Es decir, el mentor es una persona que se somete en todas las áreas de su vida a Cristo. Cada día trata de que esto sea así, lo procura, lo desea, lo anhela. Por otro lado, el mentor necesita un carácter que refleje a Cristo. Y esto lo resumimos en una palabra que es íntegro, como el Señor le dijo a Abraham, sé íntegro y vive delante de mí. Esto tiene que ver con la vida íntima y nuestra relación con el Señor. Lo que se logra en lo privado, en esa relación con el Señor, se manifiesta en nuestro carácter hacia otros. Y sobre todo lo que decían antes Pilar, hay muchas personas que llegan a nuestras comunidades, llegan a nuestras iglesias y no se van porque estén desencantados de Cristo, se van porque han sufrido viendo el mal ejemplo de muchos hermanos en nuestras iglesias. Los van a recibir a estos recién nacidos, tengan un carácter que reflejen a Cristo. Por supuesto, necesitan tener una fe sólida, con profundas convicciones. No es lo mismo ser dogmático que tener profundas convicciones. La convicción tiene que ver con la palabra del Señor.
y eso tiene que estar arraigado en medio de nosotros. Algo más que el mentor, mentora necesita, hermanos, son capacidades sociales. Yo sé que hay muchos más, nosotros hemos tratado de resumir solamente en estas tres, pero necesitamos en el diálogo, en el trato, en el compañerismo ser respetuosos y ser respetuosas con los otros. Vienen llegando con muchas cosas, a lo mejor nos van a decir cosas que nos van a dejar un poco sorprendidos, nos va a sorprender su historia de vida muchas veces, las observaciones que hagan, pero lo que nosotros necesitamos es ser respetuosos y aprender a escuchar y dialogar con ellos empáticamente. Tenemos que entender que tras de todas las personas, por supuesto, en primer lugar está el daño causado por el pecado, pero también el pecado ha deteriorado las relaciones. Por eso necesitamos escuchar y dialogar empáticamente a aquellos que están llegando a la fe y, por supuesto, alentar a los demás a expresarse. A ustedes les pasa en la sala, en el aula. Hay algunos que siempre están calladitos y otros que hablan mucho. Hay que animar a los que son más reservados a tratar de expresar lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, lo que ellos están viviendo, para permitir que el Señor trabaje en esas áreas de su vida. Por último, también necesitamos capacidades de enseñanza. Todos nosotros necesitamos transmitir conocimiento, pero también experiencia de vida con Dios. Y esto se imparte. Las personas no solo necesitan información, necesitan ver cómo la palabra del Señor puede obrar en cada una de las áreas de nuestra vida. Necesitamos guiar sin imponer. Transmitimos la palabra del Señor, pero no la imponemos por fuerza, como dice el apóstol Pablo, sino que dialogamos, entregamos la verdad del Señor y le guiamos hacia la verdad y el consejo de Dios. Y además el mentor tiene que tener la disposición, igual que el discípulo, al aprendizaje continuo. El que piensa que ya lo sabe todo está en una crisis, porque siempre, por medio de su espíritu, por medio de su palabra y por medio de otros ciertos recursos, el Señor siempre nos va a llamar a crecer mucho más en las distintas áreas de nuestra vida. Y frente a esto nosotros encontramos el ejemplo de Jesús. Y qué importante, queridos hermanos y hermanas, que en esta mañana pueda estar este deseo en nuestro corazón como lo estuvo en el de Jesús, de decidir, de tomar la decisión de invertir en la vida de unos pocos o pocas, que nosotros hagamos el compromiso. Muchas veces nosotros hemos tenido nuestros discipulados y nos agrada tener gran cantidad de números, pero qué diferente, y hemos nosotros descubierto que es mucho más eficiente, mucho más efectivo, como Jesús, que decidió invertir en unos pocos primero. Tomar esos pocos, invertir, capacitarlo, y no solamente decidir invertir tiempo, recursos, conocimiento, experiencia, sino que entender que a través de eso nosotros preparamos a otros para la vida y los ministerios. Muchas veces nosotros nos quejamos de la falta de líderes en las iglesias, y es que quizás porque necesitamos hacer este trabajo de manera más profunda, de manera más efectiva, entendiendo que quizás si abarcamos un poco menos, pero si lo hacemos de una manera más profunda, vamos a poder hacer una labor más efectiva. La labor de un mentor, dice, es una vida que toca a otro. Y esto es muy importante, queridos hermanos y hermanas. Dice que nosotros somos ejemplo para otro. Pero fíjense ustedes que aquí dice una cosa que es sumamente interesante. Y es porque nosotros sabemos que no somos perfectos, pero sí nosotros podemos ser fieles al Señor. Sí podemos ser fieles a su palabra. Sí podemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y Él nos ayudará a poder permanecer en la fe, a poder ser estos ejemplos, como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, y sí podremos tocar
otras vidas que necesitan ser tocadas por el Señor. Recordemos también dos cosas importantes, fíjense ustedes, que están consideradas en el libro del bautismo. Primero, no nos olvidemos que nosotros somos una iglesia de hermanos, que nosotros tenemos al mismo Padre, tenemos la misma fe, somos llamados a bautizarnos y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pero también recordar que nosotros somos una iglesia en comunidad, que somos familia, somos la familia de Dios, y que por lo tanto es importante que manifestemos hoy día más que nunca la unidad, la comunión, sino que hacia la sociedad en general. Y por lo tanto, nosotros hoy día, como hijos del Señor, como hijas del Señor, como líderes, somos llamados y somos responsables no solo de evangelizar, sino que también de discipular, hacer esa otra parte del proceso que es de vital importancia para nuestras iglesias. Podríamos resumir, hermanos, en esta mañana, que mentores y mentoras son aquellos que han hecho del camino, de la ruta de la vida y la fe, que han hecho el camino de la vida y de la fe. Van antes, ya pasaron, ya están siendo formados. Hay áreas que han sido trabajadas por el Señor a través de la vida y han crecido en esos desafíos que Dios nos hace en la fe. Son personas que conocen la Escritura y la riqueza de la comunión con Cristo. Queridos, alguien dijo, no podemos dar lo que no tenemos. Nosotros necesitamos conocer la palabra del Señor, no como información solamente, sino que hay una riqueza en la comunión con la palabra y con Cristo, que ha influido en nuestra vida para transformarnos día tras día. Los mentores y mentoras son creyentes maduros que entregan las herramientas necesarias para que otras personas hagan el camino acompañados. ¿Con qué propósito? Para que crezcan y sean afirmados también en la fe, para que formen un carácter y vivan como Jesús, para que descubran sus dones, sus talentos y sirvan también a otros. ¿Con el fin? ¿Cuál es el propósito? Con el fin de que el Evangelio transforme vidas que impacten la sociedad, que impacten el lugar donde nosotros estamos, donde esos discípulos van a estar, desde el hogar, su trabajo, sus amigos, su familia extendida, que realmente puedan ser alcanzados a través de la buena noticia del Evangelio. Para terminar, recuerden este pasaje que dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres y diríamos además mujeres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo creo que aquí hay palabras importantes como la fidelidad y la idoneidad para enseñar a otros. Eso tiene que ver con nuestro carácter también y la preparación que hemos adquirido a través de la palabra del Señor, a través de la preparación que hemos buscado, ¿cierto? Cómo enseñar de mejor manera a otros. Siempre estamos creciendo. Que el Señor nos ayude en esta área del discipulado y la mentoría. Estas son algunas de las cosas que queríamos conversar con ustedes respecto a la mentoría. La importancia que es ser compañeros de viaje y de ruta. Lo importante que es acompañar a los creyentes en el proceso de la vida. Alguien dijo que es más fácil a veces gritarle a las personas de la vereda del frente que involucrarnos con su vida. Y lo que necesitamos nosotros y todas las personas es que alguien se involucre verdaderamente, comprometidamente con nosotros hasta que veamos que Cristo está siendo cada día formado en nuestras vidas. Quisiera dar un tiempo para algunas consultas, algunos comentarios de parte de ustedes esta mañana.
con libertad. Sí, yo quería decir algo. Bueno, al principio dijeron que siempre hay personas que son distintas, algunas por su forma de ser, a lo mejor más negativa, a lo mejor más... cuesta avanzar con ellos. Mi pregunta va en aquellos que ya han sido dañados por el mal ejemplo. ¿Cómo abordamos una situación cuando ellos lo único que quieren hacer es hablar de esa persona o hablar de esas personas y nosotros queremos enfrentarlo con otra cosa? Y muchas veces yo he caído en la frase, no, pero mi iglesia no es así. Cuando en realidad, ¿qué es lo que yo debo decir? Esta es mi consulta. Yo creo que esto es algo que nosotros hemos vivido recurrentemente y tristemente, porque no podemos normalizarlo en la iglesia del Señor. Yo creo que a estas personas hay que tratarlas con amor y mostrarles el modelo es Jesús. Todos nosotros cometemos errores y eso hay que entenderlo. La iglesia es un lugar que ha recibido a personas cargadas con sus pecados y que deben disponerse para ser transformadas por Jesús. Cuando las personas no se han dispuesto a ser transformadas por Jesús, generalmente van a producir daño. En eso que rezando a Cristo. La gente necesita a Jesús, por eso viene a nosotros. Pero invitarlo, ¿cierto? Inmediatamente, yo diría 3 cosas, Mónica. Orar con ellos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. No solo orar por ellos, no. Orar con ellos. Uno de los problemas nuestros es que a veces somos muy buenos para escuchar y tratamos de buscar, pero una de las cosas que necesitamos es ir a la presencia del Señor con ellos. Orar para que el Espíritu Santo les sane, porque esa es una obra espiritual. El Espíritu Santo puede sanar, puede restaurar. Y además, Mónica, lo tercero es llevarle a la palabra del Señor. Entender que todos nosotros estamos en un proceso. Algunos han avanzado más que otros. Algunos no solo se han quedado satisfechos con la salvación, sino que han entendido lo que significa vivir bajo el señorío de Cristo. Y eso significa sujetar toda la vida y todas las áreas de nuestra vida, desde nuestro pensamiento y por supuesto nuestra lengua, que daña mucho a veces, mucho, y que marca la vida de las personas. Por eso necesitamos, hermanos, sobre todo, nosotros siempre vamos a trabajar el discipulado en distintas áreas y vamos a hablar de eso. Pero hago un énfasis sobre todo los que llegan por primera vez, cómo necesitan ver a Cristo en nosotros. Por eso es esencial, pastores, ustedes que están aquí, que generalmente son ustedes los que acogen a los que están recién llegando a la fe, pero a veces hay hermanos, hay líderes de jóvenes, hay líderes de damas, que sean escogidos sabiendo que ellos son personas que aman profundamente al Señor, pero que también van a involucrarse profundamente con la vida de los que recién vienen, ¿no? Con este propósito de cuidarlos, amarlos, como la imagen de Jesús que ustedes todos saben. Las recién paridas, ¿dónde se llevan? El buen pastor, ¿no? ¿Dónde llevan las recién paridas? Pueden abrir sus micrófonos, hermanos. A mí me gusta que puedan. Cerca del corazón, apegaditos, abrazaditos. Necesitan calor, necesitan protección, necesitan apego. Todos nosotros igual en el proceso de la vida cristiana. Por eso todos los que están aquí y que trabajan en el discipulado, necesitamos ir al Señor una y otra vez, y decirles que nos ayude a abandonar aquellas cosas que por la rutina, ¿cierto? O por lo cotidiano que hacemos, por lo que constante estamos haciendo, hemos perdido, como el amor, la gracia, la paciencia, el ponernos en el lugar del otro, amar,
amar incondicionalmente, porque la obra la hace el Señor. La obra la hace el Señor a través de su palabra, del Espíritu, pero la hace en comunidad también. Y la iglesia tiene que crecer. Crecer en el amor del Señor, Mónica, también. ¿Alguien más? Hermana Vilma, Hermana yo también decía Sandrita. allí orar con ellos y también alimentarnos, ¿cierto? El desaliento y también el enojo que pueda sentir la persona hacia otro. Nosotros estamos conscientes, ¿no es cierto?, que siempre van a haber situaciones que van a buscar lastimar a las personas que estamos nosotros discipulando, pero también tenemos que aprender a minimizar las situaciones a la luz de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Así es. Amén. Gracias. Gracias, Sandrita. Así es. Amén. Pastor Janier. Gracias, Pastora Vilma. Muy buenos días a todos y a todas los participantes. Bueno, yo quiero igual destacar el haber agregado en los procesos de mentoría y discipulado lo que tiene que ver con el acompañamiento, no solamente desde el punto de vista de transmitir el conocimiento bíblico, ¿cierto? No solamente de la clase, desde el aula, desde la escuela dominical o academia bíblica o alguna clase, sino esto de la experiencia de vida. Yo creo que nosotros vivimos en este tiempo donde las personas necesitan más ser acompañadas, agregando al mensaje una práctica permanente de escucha y diálogo, y eso es un discipulado mucho más novedoso. Lamentablemente y tradicionalmente se ha considerado la mentoría del discipulado al espacio litúrgico o a la actividad del templo. Pero ir más allá, dar ese paso, es un gran avance, porque en estos tiempos, y cuando hacían menciones de la juventud, es muy desafiante trabajar con la juventud en estos días, los que nos gusta o los que están aquí trabajan con jóvenes. Quizás saben que hoy día trabajar con los jóvenes va más allá de una clase o una invitación a una actividad de la iglesia. Y eso es desafiante. Pero además el desafío nos confronta, porque las personas, como bien decía la pastora Vilma, o quienes llegan nuevos creyentes, necesitan una disposición a ser transformados para que también el proceso de compañía, de mentoría sea más efectiva, para que su corazón sea abierto, tengan esa apertura, sensibilicen, de tal manera que el proceso sea también efectivo, porque ese es un gran desafío. Hay personas muy preparadas, tienen mucho conocimiento bíblico, son muy buenos hermanos y hermanas, con mucho amor, mucho cariño, mucha entrega, mucha pasión, pero hay veces nos creemos esto de que nosotros somos los salvadores, y las personas dicen, vamos a salvar las almas. No sé si ustedes han escuchado cuando dicen, vamos a salvar las almas. Nosotros no somos salvadores, superhéroes, quien salva las almas es el Señor. Entonces ahí puede venir una impaciencia y se van del proceso, se cansan y no siguen en la estabilidad y el acompañamiento. Pero la clave está ahí, es en el tema también de que las personas necesitan abrir sus corazones para ser transformados. Y ese es un desafío hoy día. Y esa confianza hay que sabérsela ganar también. Gracias, doctora Vilma. Gracias, Pastor Janiel. Yo creo que es real lo que tú dices. Las personas necesitan ver a Cristo en nosotros, por eso el énfasis está en el carácter. Este camino que hemos hecho con Jesús, que no solo conocemos la gracia del Señor, sino cómo Él ha actuado en nuestra propia, y lo voy a decir de esta manera, en nuestra propia carnalidad, para llevarnos a sujetarnos al señorío de Cristo. Esas cosas son así. Y otra cosa que dijiste, Janiel, y yo resaltaría esta mañana. Una de las oraciones del apóstol Pablo, acuérdense, hacia los creyentes, es que Cristo les sea revelado. Cristo les sea revelado, y dice que les sea revelado el amor de Dios. Esto es algo que no es un proceso natural, es algo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Cuando entendemos cómo él lo grafica, Pablo, el ancho, el alto, trata de explicar que es tan inmenso el amor de Dios,
pero que necesita que las personas que vienen, y quiero decir aquí, no solo los nuevos creyentes, sino los que están a veces en la misma iglesia, necesitan ver esta revelación de verdaderamente cuál es el amor de Dios. Gracias, Pastor Daniel. Pastor Magdiel. Perdón, ¿puedo hacer Sí. un alcance? Sí, sí. Antes de darle la palabra al pastor Magdiel, y que tiene que ver con que ellos entiendan también que nosotros no hemos terminado el proceso. Nosotros también estamos en este momento siguiendo en el proceso de ser transformados conforme a Cristo. La única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros ya llevamos un camino adelantado. Pero nosotros necesitamos del Señor, necesitamos su señorío, necesitamos seguir profundizando en la palabra, necesitamos seguir experimentando a Cristo tanto como ellos. Amén, así es, Pili. Pastor Magdiel. Al otro día, un par de días atrás, tuvimos una reunión nosotros con nuestro grupo de facilitadores, que son los que nos acompañan en todo lo que es la ruta discipular aquí local. Y conversábamos y decíamos cuál era nuestra misión. Nuestra misión tiene que ver mucho con lo que es ser mentor. Yo le decía, ustedes son pequeños pastores o pastores de estos pequeños grupos que están a cargo, ¿no es cierto?, que están ustedes llevándolos a estudiar la Biblia. Pero pastores a la manera de Jesús, ¿no es cierto?, a la manera de Jesús, como Él cuidaba, acompañaba, guiaba, aconsejaba. Y esa es nuestra misión. Si bien es cierto, nosotros somos, aquí vemos pastores de las iglesias locales, pero nosotros nos tenemos que reproducir en hacer otros pastores dentro de nuestras iglesias. Yo le decía, miren, las ovejas producen ovejas, pero los pastores tenemos que producir pastores. Entonces, ahí es donde es necesario que nos extendamos más allá de lo que nosotros podemos hacer en nuestras iglesias locales. ¿Y en dónde nos extendemos? En nuestros hermanos que tienen, algunos ya han mostrado dones, ¿no es cierto?, pastorales, y están desarrollándolo, están preparándose para eso, pero es importante que en la práctica, en el desarrollo de la iglesia local, ellos desarrollen su pastoral en estos grupos en donde están ellos llevando la palabra, guiándolos, enseñándolos, pero no solamente en el momento, en el aula o en la forma que se está haciendo, sino en el diario vivir, en el consejo, en el cuidado, en el ejemplo, ¿no es cierto? Que eso es clave en este tema de poder hacer y construir el reino de Dios en los corazones de las personas. Y es eso. Eso sería mi... Gracias, Pastor Magdiel. Amén, sí. Hermana Sadia y después hermana Pastora Débora. Hermana Sadia. Buenos días, Pastora Vilma y todos pastores y hermanos. Perdonen, estoy saliendo de un resfrío, así es que mi voz no está muy clara. Todavía guardo cama. Pero quiero dejar en este tema tan interesante y tan práctico de poderlo vivir cada día, sin poner un letrero y sin tener una insignia que diga soy Cristo. Cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedita por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Somos cartas abiertas. Somos cartas abiertas. El vecino me lee, mi hermano, mi padre, mi hijo, mi hija, me leen. Somos cartas abiertas, no podemos engañar. El Señor va a ser un juez que nos está mirando y nos va realmente a guiar, pero también nos va a sancionar si es que estamos haciendo
una vida diferente a lo que Él ha puesto en el corazón de cada uno. Somos cartas abiertas. Eso es más que poner un letrero, es más que levantar bandera, soy cristiano. Es más, somos cartas abiertas frente a nuestros vecinos, a nuestros hermanos en la iglesia y a donde quiera que vayamos, en el hogar, dentro del hogar y fuera del hogar. Gracias, hermana. Gracias, hermana Sadia, qué verdadera es la palabra del Señor, así es. Pastora Débora. Gracias, Pastora Vilma. Bueno, yo creo que se ha dicho varias cosas y ya estamos como apuntando a lo mismo y eso nos hace bien. Yo anoté algunas cositas y igual quiero apuntar a lo que es el ejemplo de vida. Cuando los papás tienen niñitos chicos, los mismos padres a veces comentan entre otros padres, este salió igual a mí, camina como yo, hace lo mismo mío, y la mamá dice, sí, y ella igual quiere cocinar los queques que hago yo y todo lo demás. Y los padres van marcando, los padres biológicos marcan en los hijos, y yo creo que nosotros como padres espirituales deberíamos ser de la misma manera. Yo siempre lo cuento que yo admiraba a una profesora de escuela dominical, que no era tan mayor que yo, pero era profesora, todavía yo no. Y yo trataba de caminar como ella, de tomar la Biblia como ella cuando caminaba por el pasillo. Y me marcó inclusive su vestimenta. Me acuerdo todavía el color de la falda que tenía, porque era tan maestra las 24 horas. Y eso es lo que a mí me gustaría dejar también en el legado que estoy trabajando. No tanto que hablen de mí, no, sino que lo poco o mucho que uno les marque que sea trascendental, que sea para la vida. El negarse a sí mismo es importante. Un cumpleaños, que de repente somos tan buenos los chilenos para decir, no voy porque tengo un cumpleaños. Y yo digo, ¿qué es más importante? ¿Ir al cumpleaños de tal persona o estar ese día en la GEA, en la escuela dominical o donde sea? Eso es negarse, como Cristo también lo hizo. Bueno, a una tremenda escala lo hizo Jesucristo. ¿Y para qué esperar el juicio de Dios? Porque decimos, sí, cuando estemos frente al Señor, Él nos va a juzgar. Pero ¿para qué esperar ese día de juicio? ¿Por qué no encomendamos ahora y no arreglamos ahora el camino? Creo que es súper importante eso. Y lo otro que yo siempre lo recalco, y los que me conocen se van a reír a lo mejor, es que somos tan buenos para decir cuando llega una persona nueva a tus manos, a la iglesia, lo primero o lo segundo que le decimos después de saludarlo es, comillas, no me mires a mí, mira a Cristo. ¿Y qué error más grande? Porque la persona va a empezar a buscar a Cristo o a Dios por las paredes, las bancas, en la sala, y no lo va a encontrar. Porque sabemos que quien está con nosotros es el Espíritu Santo en la tierra, que Dios está en el cielo, que Jesucristo está a la diestra del Padre. Entonces, nosotros como que nos queremos hacer esto, ¿cierto? Y decir, no me mires a mí, pero mira a Cristo. Pero Cristo está en mí, Cristo está en la maestra, Cristo está en el pastor, Cristo está en el portero, Cristo está en el hermano que toma la ofrenda, supuestamente, ¿cierto? Tiene que estar ahí. Entonces, cada persona que está dentro del cuerpo de Cristo, que ya hemos sido regeneradas y todo lo demás, y el nuevo tiene que ver a Cristo ahí. Los jóvenes cuando están ejecutando el instrumento, cuando se bajan del altar, ¿cierto? Y se quedan atrás o adelante, no sé dónde se queda. Ahí, Cristo es eso. Entonces, yo igual quiero que aprendamos a sacar esto cuando hagamos las enseñanzas, el mentoreo. No decir, no me mires a mí, hermano, porque yo tengo tantas fallas como tú. ¿Verdad? Mira a Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Imitadme a mí, ¿cierto? Y que no tengamos miedo que alguien nos imite. Que no tengamos miedo que alguien quiera ser como nosotros en ciertas partes de la vida. Me gusta cómo tú enseñas, me gusta cómo tú haces esto. Con humildad aceptemos eso y no digamos, no, a mí no me mires. Eso. Gracias. Gracias, Débora. Y recordar, hermanos queridos, esto de que dice Pablo, sean imitadores como yo de Cristo, es un llamado a la santidad. Cuando nosotros bajamos eso, es como parece que nos diéramos ciertas libertades de pecar, de ofender, pero el llamado es a crecer en santidad, en la semejanza del Señor, ¿cierto? Del Señor Jesucristo, nuestro modelo. Qué lindo, gracias a los que están escribiendo en el chat. Voy a dar la última oportunidad al pastor Marcelo Moniquita y después vamos al descanso y volvemos, ¿ya? Pastor Marcelo. Muchas gracias, hermana
Vilma, pero la verdad es que siempre uno se acuerda cuando niño en la escuela dominical, el famoso coro ese, cuidadito mis manitos lo que hacen, cuidadito mis ojitos lo que ven, y hay un temor y un miedo que le infunden a los niños con respecto a quién es Dios. Y bueno, el llamado para cada uno creo que es conocer a Dios a través de la palabra. En la medida que uno conoce a Dios, se impregna de lo que es Dios, y finalmente Dios se ve reflejado en los actos de uno, en la forma como actúa uno, en la forma como procesa ciertos cambios, y en la forma como también va creciendo. Y de hecho, el apóstol Pablo, cuando está hablando de un tema tan central que es el amor, en 1 Corintios 13, el versículo 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay un proceso de madurez. Entonces, en ese proceso de madurez, ya hay cosas que cuando recién llegamos a la iglesia ya no las hacemos. Hay un cambio. El gran problema que nosotros tenemos cuando somos cristianos, ya como digo yo, canutos viejos dentro del evangelio, es que queremos que esa gente que llega nueva cambie, pero así, inmediatamente. Y le ponemos todos los moldes, le ponemos todas las exigencias, a unas sabiendas interiormente que nosotros todavía no cambiamos muchas áreas de nuestra vida. Entonces, ahí donde decía la pastora Débora, miren a Cristo, claro, es fácil sacarse esa responsabilidad, pero la gente tiene que mirarnos a nosotros. Entonces, Pablo habla justo esto después de haber hablado de los dones espirituales que está en 1 Corintios 12. Entonces, más que dones, más que talentos, más que capacidades, más que lo espectacular que lo hacemos al interior de la iglesia, la gente quiere ejemplo, un cambio real de vida en nosotros, para que seamos imitables, como decía Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no preocuparnos de ese famoso corito, cuidadito mis ojitos lo que ven, porque hay un Dios de amor que miran. No tan solo Dios nos está mirando, nos están mirando los que vienen detrás. Y eso está a veces más cercanos que los que nosotros creemos, que lo que Dios, o que el juicio de Dios nos pueda llegar. Entonces, preocupémonos de eso para que nuestros hermanos que vienen detrás de nosotros tengan buenos ejemplos, buenos referentes. Eso. Gracias. Amén. Amén, Pastor Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están escribiendo en el chat. Hermanos, tal vez hay cosas que ustedes conocen igual que yo y de años. El asunto es que no lo hemos practicado plenamente y necesitamos retomar esto, necesitamos retomarlo. Las personas necesitan conocer que hay algo diferente, que el Evangelio es poder de Dios para transformar las vidas, para transformar las realidades complejas. Y eso se hace en la observación de la vida del que me está impartiendo la gracia de Dios. No solo transmitir información, como decimos, que es el conocimiento de la palabra, que es extraordinario y debe ser, sino tu experiencia de vida, que yo la puedo ver. Yo puedo ver a Cristo en ti. Vamos a descansar un ratito. Gracias por todos sus comentarios. 10 minutos, 10 minutos, no se nos vayan y volvemos. Muy bien. Vamos en esta segunda parte a trabajar, ¿cierto? Un poquito el uso del material de la ruta discipular. Gracias al Señor estamos avanzando, hermano. Este ha sido un gran desafío para nosotros como departamento, pero estamos avanzando en la elaboración del material. Ya tenemos disponible, ¿cierto?, para las iglesias. El número 1, recuérdense que es Comprendiendo el Evangelio, es un hermoso libro, muy precioso, ya lo tenemos, gracias al Señor está disponible para ustedes, y además, por supuesto, una nueva edición de Bautismo, gracias al Señor. La primera se nos terminó, pero ya tenemos disponible esta nueva edición, y esta además, queridos, viene con devocionales que puede ayudar a nuestros hermanos en este inicio, ¿cierto?, de la fe y de las disciplinas espirituales. Así que vamos a trabajar el tema del material de la ruta discipular.
vamos a ver cómo podemos lograr trabajarlo de la mejor manera, siempre pensando en lo que ya trabajamos antes, esta relación de mentor-discípulo, ¿no? Que el Señor nos ayude. Muy bien, vamos a recordar algunas cositas primero, sí, respecto a lo que es la ruta discipular. Y recordar que este es un camino, un proceso, ¿cierto?, que estamos haciendo para ayudar a la formación del discípulo de Cristo, para que podamos entender y hacer la obra que Cristo mandó, de hacer discípulos, bautizarles y enseñarles todo lo que Él había mandado para que lo obedecieran, según Mateo 28, 19 y 20. Frente a la ruta discipular, no olvidemos que tenemos 3 objetivos sumamente importantes que ya hicimos mención, ¿cierto? Un poco también ya. El que conozca, el discípulo tiene que conocer profundamente el Evangelio de Jesucristo y la Escritura en su totalidad. Que pueda también, ¿cierto?, ser capaz de reflejar el carácter de Cristo, desarrollarlo, y que por lo tanto el contraste aplique los principios de Dios en su vida, en la práctica, que no solamente sea teoría, sino que sea práctica de vida para que vaya desarrollando el carácter de Jesucristo. Pero también que sea capaz de aplicar, ¿cierto?, todos esos principios que están dirigidos a formar también y lo que va a ser su servicio y liderazgo dentro y fuera de la iglesia. Nosotros el año pasado estuvimos explicando también que la ruta discipular tenía ciertas características, y dentro de eso la ruta está, ¿cierto?, para ser desarrollada en 4 años, porque hay 4 niveles que cada uno de los hermanos puede ir realizando de manera progresiva. También porque nos interesa que ellos conozcan la Escritura y por lo tanto puedan llevar la lectura como una disciplina, ¿cierto?, diaria en sus vidas. También entender que este material se puede utilizar desde los juveniles hacia adelante. Recordemos que de alguna manera está para poder ser trabajado tanto en la escuela dominical como en los varones, en las mujeres. Es un material que sirve para todas las edades, porque está estructurado de una manera que puede ser utilizado en todos estos ministerios. Recordar también lo que ya hablamos de la importancia de la mentoría o acompañamiento, el poder trabajar en grupos pequeños. Nos cuesta, yo les decía anteriormente, pero es mucho más efectivo el trabajo si no el uso de la NTV, ¿cierto?, dentro de lo que son las temáticas, los materiales, pero ya poco a poco hemos ido incorporando otras versiones para que también los hermanos puedan y las hermanas puedan tener más claridad respecto a la Escritura. Muy bien, esto es solo a manera de recordatorio, aunque sabemos que a lo mejor algunos de ustedes no estuvo el año pasado cuando presentamos, ¿cierto?, y hablamos acerca de la ruta discipular, de este proyecto que tenemos como Departamento de Educación Cristiana. Recordar, como decíamos, que son 4 niveles, y iniciamos con el nivel 1, que son los fundamentos de la fe cristiana. El material que hoy día tenemos, recuerden que tiene que ver con esto, con el nivel 1, y el propósito está ahí, ustedes pueden seguirlo ahí desde sus pantallas, que el alumno, ¿cierto?, conozca y experimente el Evangelio de Jesucristo y de la vigencia de las Escrituras, para que los nuevos creyentes hagan su decisión de fe y se unan a la iglesia local. Aquí es vital el acompañamiento personal, lo que venimos hablando de la mentoría. Lo que queremos lograr como hito es el bautismo, es decir, que ellos puedan entender la importancia de pertenecer a la comunidad cristiana, a la comunidad de fe. También fortalecemos para el crecimiento y la madurez las disciplinas espirituales como la vida devocional, las lecturas, la oración, el ayuno, el ofrendas y los diezmos, que son parte de la vida de iglesia, ¿no? Ahí ustedes ven, tenemos 3 libros preparados, comprendiendo el Evangelio, que es el que les estaba mostrando. Ustedes van viendo ahí las temáticas que aborda este libro.
Después está el bautismo, que ya varios de ustedes lo han trabajado, que son 8 lecciones, terminando la lección 8, hablando de qué es la Alianza Cristiana y Misionera, qué es la comunidad fe a la que se están incorporando, y por supuesto que estamos trabajando ahora y que vamos a tener pronto, es la revelación escrita, la vigencia y el valor y el poder de las escrituras. Eso lo tenemos en el nivel 1. Avanzamos al nivel 2, intermedio, que tiene que ver con la madurando en la fe, ¿cierto? Tiene que ver con nuestros hermanos que ya van más adelante y que necesitamos crecer en la palabra del Señor. Trabajamos 3 aspectos aquí. Uno es la comunidad redimida, que es la iglesia, la vida profunda, que significa eso realmente en esto de la comunión constante y vigente con Dios, la prioridad de la evangelización, y ustedes están viendo, no los quiero leer tanto por el tiempo, pero la importancia de esta comunidad, reconocer sus profesiones y oficios al servicio de la iglesia local y la sociedad, por supuesto, siendo una comunidad que restaura y preparados para defender, para presentar defensa, sobre todo hoy día que como iglesia somos tan hostigados, ¿cierto?, por la sociedad y por los pensamientos que hoy día imperan, ¿no? Formando familia, yo creo que esto es muy importante, creada por Dios por un propósito. Aquí hay algunas temáticas importantes que vamos a tocar en este libro, en este manual. Yo creo que una de las cosas importantes que hemos dicho esta mañana de la mentoría, ser mentores en la iglesia, ser discipuladores en la iglesia, pero quisiera en esto también recordar que nuestra primera mentoría comienza en la familia, y los papás son los primeros mentores de sus hijos. Los primeros a quien deberían mentorear los papás son a sus propios hijos. Mostrarles el camino, mostrarle el amor del Señor, mostrarle lo que significa vivir en el señorío de Cristo y la gracia de Dios que nos asiste todos los días, ¿no? Tercero, principios éticos para la vida, ¿sí? Ahí está, hacia una cosmovisión bíblica, y ustedes están viendo las temáticas que vamos a estar abordando aquí. Comprender desde la perspectiva bíblica qué es la familia, qué es ser familiar, y la ética, cierto, crucial para la vida cotidiana y para convertirnos realmente como testigos de Cristo al mundo que tanto necesitan modelos y referentes para lo bueno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vamos al nivel 3, avanzado, donde preparamos para el liderazgo, el discipulado y el servicio. Y ahí tenemos 4, ¿cierto? Ustedes ven 4 espacios aquí. Uno es formando discípulos, tiene que ver justamente con la formación de los discípulos conforme al modelo de Jesús. Lo segundo tiene que ver con la mayordomía, somos mayordomos, administradores del tiempo, administradores de nuestro cuerpo, más que ambientalistas, somos más que, cierto, Greenpeace, somos mucho más porque hay algo que el Señor ha revelado a su iglesia. Tenemos un compromiso social y un compromiso cívico, guiando a otros, definiendo lo que es el liderazgo, las características de un buen líder, las luchas del liderazgo y, por supuesto, algo muy importante, el traspaso y el legado en el tema del liderazgo. Debemos formar nuevos líderes para que vayan guiando a la iglesia en los años que vienen. Y esto ya trabajamos en forma de modular y es muy importante en el seminario teológico. Nosotros como Departamento de Educación Cristiana estamos presentando este programa de liderazgo y ministerio de manera modular, donde estas 3 primeras materias, Introducción Bíblica 1, cómo exponer las escrituras e Introducción a la misionología, van a ser materias bases para poder entrar al seminario y seguir estudios, ¿cierto?, allí. Bueno, ahí están algunas de las materias. Esperamos nosotros que de este liderazgo y ministerio podamos el segundo semestre ya estar impartiendo algunas para la iglesia local, ¿no? Ustedes vean el propósito ahí, ¿cierto? Asumir el rol de discipuladores y formar a otros en la fe, ¿no?
y llegamos rápidamente al cuarto nivel, cuarto especializado, avanzado, que es parte de la ruta discipular, pero también de lo que llamamos la ruta vocacional. Y esto es muy interesante, hermanos, porque esto tiene que ver con nivelar a los hermanos en materias teológicas básicas. Esto lo va a realizar, y ya lo está realizando en algunas iglesias, el seminario teológico, pero es el seminario teológico que va a su iglesia, ¿ok? Va a ser parte de su iglesia a través de estas materias que tenemos ahí: Introducción Bíblica 2, Liturgia, Historia y Pensamiento de la SIN, Vocación y Ministerio y Misionología. Así que los hermanos que tienen un llamado a la pastoral, a la misionología y a la educación cristiana, a la enseñanza en medio de su iglesia, está esta oportunidad de seguir con la ruta vocacional. Eso es más o menos el plan de estudios que contempla la ruta discipular. Estamos recordando, ¿cierto? El hito de esto es integrarse a estudios ministeriales. Pilar. Muy bien, ahora nos vamos a entrar ya directamente en lo que es el material. Si ustedes se fijan ahí y alguno de ustedes ha trabajado en material de bautismo o tiene ya el Comprendiendo el Evangelio, se habrán dado cuenta que está dividido en 5 elementos. Primero está la introducción y el título, después está el para conocer, para comprender, para reflexionar y para aplicar. Esa es la división en que se hace el material, cada temática. Vamos a ir revisando paso a paso. ¿En qué consiste, cierto, cada paso? Si ustedes se fijan, nosotros lo primero que tenemos que tener y darnos cuenta cuando trabajemos este material es que hay un título, y que ese título, nosotros no quisimos trabajar y plantear objetivos que parezcan ahí definidos, porque creemos que también de pronto eso a veces entorpece el trabajo, y quisimos hacer un material mucho más fácil de poder leer, de poder entender. Perdón. Pero sí, hay ciertos elementos que tenemos que considerar. Por ejemplo, el título indica qué vamos a comprender, si pensamos en el Comprendiendo el Evangelio. Y aquí lo primero que los discípulos tienen que entender es que existe una nueva humanidad, y que a través de esta temática nosotros vamos a entender o comprender qué significa esa nueva humanidad. Más abajo, obviamente nosotros ahí tenemos una imagen que nos ayuda también, ¿cierto?, a poder ir entendiendo un poco hacia dónde está enfocado la temática. Después tenemos una pequeña introducción que es una síntesis de lo que vamos a trabajar, y en ella también es importante porque ahí están las principales enseñanzas. Los objetivos implícitos de alguna manera. ¿Qué es importante que para los hermanos quede claro? Si ustedes se fijan acá, dice, toda la obra de Cristo tenía como fin la reconciliación de la humanidad con Dios. Como Cristo, como señalan algunos, tendió el puente entre Dios y el ser humano, restaurando la comunión entre ambos. Cuando se acepta la salvación, reconociendo a Jesús como Salvador y Señor, no solo significa una nueva posición. La nueva posición la trabajamos en la clase anterior, en la temática anterior, sino que en esta clase, en esta temática, nosotros tenemos que entender que hay una nueva humanidad. Es decir, el creyente se despoja de la antigua manera de vivir y nace a una nueva vida en Cristo. Entonces, si ustedes se fijan ahí, hay cosas sumamente importantes. Cristo reconcilia a la humanidad con Dios, Él tiende el puente para restaurar esta comunión, Él, a través de aceptar la salvación en Cristo, es que nosotros tenemos una nueva posición, y esa nueva posición nos lleva a una nueva humanidad, y es decir, el nuevo creyente ya no vive como vivía antiguamente, sino que vive conforme a una nueva vida en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces es sumamente importante. Muchas veces nosotros las primeras páginas no las consideramos, pero en este caso es sumamente importante que nosotros resaltemos tanto el título como la introducción. Continuamos. Después nosotros pasamos al conocer. Y cuando nosotros nos acercamos al material, nosotros nos damos cuenta que a veces hay un versículo, hay 2 versículos, a veces hay un pasaje completo, que es el que va a llevar a los hermanos a que puedan ellos
primero descubrir y puedan identificar la información relevante acerca del tema. Frente a esto, es sumamente importante, una cosa que los discípulos tienen que trabajar cada temática antes de llegar a la sesión, a la clase. Que ellos puedan hacer todo el trabajo previo para que ustedes solamente puedan hacer el trabajo de recalcar, de señalar lo importante de la lección, puedan de alguna manera aclarar dudas, consultas, pero el trabajo lo tienen que hacer ellos previo en sus casas. Aquí nosotros vamos a encontrar 4 preguntas que son específicas. Ellos van a leer el versículo y claramente van a poder identificar y responder a las preguntas que aquí aparecen. En segundo lugar, nosotros tenemos el para comprender. Aquí ya, ¿cierto? Ellos van profundizando un poco más la temática, van leyendo y tratando de entender las explicaciones que se van dando acerca del tema, tomando fuentes bíblicas, pero también nosotros incorporamos algunos autores para que a través de esas citas a ellos también se les clarifique un poco más. ¿Qué es importante? Que no se queden en las citas bibliográficas, sino que específicamente ellas son un apoyo. Es para aclarar muchas veces lo que hemos expuesto, pero lo importante es descubrir lo que la palabra va diciendo. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, en esta temática, nosotros hablamos de lo que significa un nuevo nacimiento. Tratamos de hacerlo, queridos hermanos, de una manera simple, fácil, pero no por ello menos profundo, al momento de redactar cada uno de los párrafos. Si ustedes se fijan, bueno, ahí John Stott hace justamente una alusión al ejemplo de cuando Cristo se encuentra con Nicodemo y cómo éste le señala la importancia de nacer de nuevo. Si nosotros seguimos mirando el tercer párrafo, justamente habla de cómo en Adán nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero que en Cristo se adquiere esta nueva naturaleza y que de alguna manera tenemos que conocer y evidenciar en la vida cristiana este cambio de vida. Y así después vemos nuevamente, ¿cierto?, otra cita, y todo el comprender va en esa línea, de poder ir enunciando ciertas verdades respecto a que nos dice la Escritura sobre este tema. ¿Podemos continuar con la siguiente? Pero a la vez poder ir entendiendo. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, esta temática está desarrollada contrastando lo que tenemos en Adán y lo que tenemos en Cristo. Y ahí hay un detalle respecto a lo que la Biblia nos dice, que en Adán tenemos desobediencia, tenemos pecado, muerte, condenación y muerte eterna. Sin embargo, los nuevos creyentes tienen que entender claramente que en Cristo tenemos obediencia, porque Él tiene obediencia a su Padre, tiene victoria sobre el pecado y la muerte, a través de Él tenemos una nueva posición y tenemos vida eterna con Dios. Y eso se desglosa en todo lo que significa el comprender. Una tercera parte, les decía yo, que tenía que ver con el reflexionar. Y frente a esto, ellos responden 3 preguntas que tienen que ver con el desarrollar el pensamiento crítico y reflexionar acerca de lo que se ha estado entendiendo respecto a la Escritura. Y frente a eso, por ejemplo, se dice, ¿qué significa nacer de nuevo y tener una nueva vida en Cristo? De manera práctica. ¿Qué cambios tengo que experimentar yo en la vida? Que puedan dar ejemplos, que puedan pensar en la necesidad de que el nuevo nacimiento significa cambios. ¿Y cuáles son esos cambios? Por otro lado, por ejemplo, se habla de qué implica el creyente, no las voy a revisar todas, pero por ejemplo, ¿qué implica que el creyente sea libre de condenación? Y ahí nosotros tenemos que reflexionar, ¿cierto?, acerca de lo que significa tener paz con Dios, tener paz con los semejantes, entender que tenemos una vida eterna, entender que estamos libres de la ira de Dios, entender que no hay juicio sobre aquellos que han creído en Cristo. Entonces, todo ese tiempo es importante que nosotros lo podamos usar también para poder profundizar y también ir ampliando un poco más las enseñanzas que
que ya hemos ido, o que los hermanos han ido aprendiendo, que nosotros hemos ido enseñando. Por otro lado, también en este momento damos la oportunidad para aquellos que tienen dudas, consultas. A veces los hermanos en el proceso de ir estudiando el material van a tener una duda, que ellos puedan escribirla y puedan compartirla en la clase siguiente. Y finalmente, la última parte tiene que ver con el poder aplicar, ¿cierto?, los conocimientos que ellos han adquirido para que puedan crecer bíblicamente, pero también para que puedan tener mayor sabiduría para vivir la vida. Y en este caso, por ejemplo, nosotros le pusimos que esta nueva posición y relación con Dios que hay a través de Cristo significa una vida regenerada, ¿cierto? Si has creído y aceptado la obra de Cristo en tu vida, describe los cambios experimentados en tu relación con Dios y los demás desde ese momento. Entonces es importante que ellos puedan señalar y puedan decir, en el momento que yo acepté a Cristo, ¿qué pasó con mi vida? ¿Cuáles son las transformaciones que Dios ha ido haciendo en mi forma? Yo antes pensaba de esta forma, hoy pienso de esta manera. Entonces ahí nosotros llevamos a la aplicación personal. Y finalmente ahí abajo nosotros anotamos, ¿cierto?, todas las citas bibliográficas y los autores que pudimos utilizar para elaborar esta temática. ¿Continuamos? Si ustedes se fijan, también en el material al final existe una bibliografía complementaria. Hermanos, es sumamente importante que ustedes también se preocupen. Este es un material de apoyo para los discípulos, pero también para cada uno de ustedes. De pronto nosotros no tenemos quizás todo el manejo respecto a las temáticas, pero sí podemos seguir trabajando. Una de las características importantes que tenían que tener los mentores era la disposición continua al aprendizaje. Por lo tanto, acá, si nosotros queremos inculcar que nuestros discípulos lean la Escritura y lean otras lecturas también que pueden aportar a su vida, nosotros también es importante que las leamos. O sea, nuestra formación continúa. Y ahí hay varios libros que son sumamente interesantes y que consideramos nosotros que van a aportar a la vida del discípulo para que crezcan. También nosotros en este material de Comprendiendo el Evangelio, entendiendo que son nuevos creyentes, que de pronto hay palabras o hay conceptos que no entienden, hicimos un pequeño glosario describiendo cada uno de ellos. Nosotros queremos facilitar tanto la tarea del mentor como la tarea del discípulo y queremos entregarle las mejores herramientas para que sea más fácil el entendimiento de cada una de las temáticas. Y acá ustedes van a encontrar varios conceptos que son apoyo para poder entender y comprender de mejor manera la enseñanza. También la hermana Vilma ya lo señalaba, en todo el primer nivel nosotros anexamos ciertos devocionales justamente para que los hermanos puedan desarrollar esta disciplina de una vida devocional, de un tiempo de lectura de la palabra, de un tiempo de reflexión y también de oración con el Señor. Y les dejamos ahí unos modelos, ¿cierto?, de devocionales para que puedan ir integrándolo a su vida. Aquí hay varias cositas, queridos hermanos, que son sumamente importantes. Primero es que antes de comenzar a trabajar con el material, ustedes puedan prepararse. Y por lo tanto, ustedes lean todo el material de Comprendiendo el Evangelio o el del bautismo, si van a trabajar en eso. Porque es importante que conozcan el material desde la primera lección hasta la última, porque van a tener no solamente una idea respecto a las enseñanzas, sino que porque hay un hilo conductor y porque el prepararse parcialmente y segregadamente de pronto nos da la visión completa desde hacia dónde estamos apuntando. Entonces es sumamente importante que ustedes puedan trabajar el material
Y para eso nosotros también les recomendamos que, que trabajen con alguien más el material, o si hay iglesias donde van a estar trabajando varios hermanos o hermanas, hagan un trabajo en conjunto, donde ustedes mismos desarrollen el material, resuelvan las dudas que puedan aparecer. Si hay alguna consulta, de pronto, por eso yo le digo, surgen situaciones, lleguen a consenso respecto a ciertas respuestas, especialmente en lo que tiene que ver con la reflexión quizás. Y una cosa sumamente fundamental es que ustedes puedan centrarse en las enseñanzas básicas de cada temática. A veces ocurre más de lo que quisiéramos, que de pronto una clase está orientada a desarrollar cierto tema y nos empezamos a ir por las ramas, los hermanos empiezan a llevarnos a otras cosas. El mentor es el que tiene el dominio de la sesión o de la clase. Por lo tanto, siempre tenemos que llevarlos a que puedan comprender cuáles son las enseñanzas básicas. Que no está mal que de pronto, ¿cierto? Dice, a veces van a haber preguntas porque tienen otros intereses, porque de pronto hay dudas. Hermanos, cuando de pronto igual hagan preguntas que nosotros no tenemos respuesta, seamos honestos. Nadie lo sabe todo. No tenemos todas las respuestas. Y frente a eso, a explicarles, decirles que nosotros también vamos a buscar la respuesta, que vamos a informarnos mejor, ¿cierto?, frente a ese aspecto, y en algunos momentos quizás será pertinente el dar la respuesta en la clase, o en otros quizás a lo mejor utilizaremos otras instancias si alguien necesita algo más específico de poder responder. Por eso es importante que la mentoría sea una relación que vaya más allá del momento en que nos juntamos semanalmente para compartir estas enseñanzas. Lo que yo les decía anteriormente también, la importancia de consultar el apoyo bibliográfico. Nosotros tenemos como mentores que tener mayor conocimiento pero también de consultar autores que nos puedan colaborar en este proceso. Y eso. Me estaba acordando, Pastora Vilma, que nosotros, por ejemplo, para la mentoría teníamos dos materiales también, ¿cierto? 2 libros que son los que usamos para poder desarrollarlo y que ustedes también pueden consultar. ¿Usted tiene uno ahí? Sí, hay varios libros importantes. Ediciones 365 tiene bastante acerca de mentoreo. Nosotros tenemos aquí el de Gabriel Salcedo, ¿sí?, que es El arte de mentorear a una generación. Es un muy buen libro que habla acerca de la mentoría. Y tenemos otro libro que algunos de ustedes ya lo conocen, igual, y que trabaja algunos capítulos respecto a este tema de la mentoría, que es Un buen comienzo, de Robert Clinton y Leavenworth. Son libros muy buenos que ayudan bastante al tema del desarrollo de la mentoría. Están en las bibliotecas, o en el caso de Un buen comienzo, si alguien lo necesita, yo lo tengo también en PDF y algunos de los pastores también. Y lo podemos compartir a nuestros hermanos, que es muy bueno para los líderes. Los desafíos hacia aquellos que están en el liderazgo, en la enseñanza, les hace muy bien trabajar con este libro, Un buen comienzo, de Clinton. Hermanos queridos. Un segundito. Para comprendiendo el Evangelio, nosotros trabajamos en base al libro de Romanos. Por lo tanto, la primera tarea de ustedes es leerse el libro de Romanos completo. Segundo libro muy importante para nosotros, porque nos dio varias directrices, es el mensaje de Romanos de John Stott. Fue bastante clarificador y nos colaboró bastante en este proceso de desarrollar. Así que ese libro también, si ustedes tienen, invirtamos en libros, hermanos. Es muy bueno que nosotros también leamos a ciertos autores que nos pueden aportar a aclarar y también a entender a veces conceptos que nosotros tampoco entendemos muy bien. Gracias, Pilar. Muy bien. Consultas
Ahora sí es importante que si tienen consulta acerca del libro, recuerden el libro trabaja con una dinámica en 4 bases. Uno es conocer, comprender, reflexionar y aplicar. Muy bien. Consulta, mis hermanos. Para Vilma, buen día, de Valdivia, Diego, por acá. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, hola. Entiendo que cada iglesia compra un stock de libros, ¿cierto?, para mantener, y sería decisión de cada congregación también si hace un cobro o transmite ese cobro a los hermanos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Diego, sí. Cada libro tiene un costo, ¿no? Evidentemente, el Comprendiendo el Evangelio tiene un costo de 4.500 pesos y el bautismo 3.500. Algunas iglesias lo que han hecho, que lo pueden hacer, algunas otras es más difícil, pero algunas iglesias han costeado la mitad y la otra mitad se lo han pedido que lo pongan los hermanos para hacerlo más accesible a ellos. Y además yo quiero decirle igual, hermanos, hay iglesias que a lo mejor a veces les cuesta, que realmente sus finanzas están complejas. Esto es la sinceridad, ¿no? Algo que a veces las iglesias están viviendo y dice, nosotros queremos trabajar con ese material, pero hermana Vilma, no podemos costearlo completo, tenemos para hacer un aporte, ustedes nos pueden ayudar con los libros, escríbanos, porque nosotros les podemos ayudar con eso. No queremos que ninguna de nuestras iglesias se quede sin tener este material, así que conversemos para que también ustedes lo puedan recibir. ¿Alguna otra consulta? Hermana Mónica, ¿a qué se refiere de dejar nuestros correos para que usted nos comparta? ¿Dónde? Dice, que no estoy viendo. Disculpen, yo creo que se refiere al PDF que estaba diciendo la pastora misma. Hermano Jorge Silva, sí. Que sería bueno, la verdad, que nos llegara ese material. Con Sí. respecto al costo de los libros, nosotros acá como iglesia hemos hecho lo siguiente, hemos tratado de educar a la iglesia en que, así como de repente se invierte en comprarse un celular de tanta cantidad de dinero, se invierte en comprarse tantas cosas que de repente la gente ocupa, la inversión en la fe creo que debiera ser prioritaria. Entonces nosotros le hemos dicho, usted le damos facilidad durante todo el tiempo que esté estudiando, ¿no es cierto?, el material, que usted si lo puede pagar de una sola vez, lo puede pagar en cuotas, ¿no es cierto? Pero la idea es que el hermano aprenda a invertir en la fe. Y eso creo que es sabe que ha sido una tremenda bendición y también nos ayuda a autofinanciarnos en esta área. Es nuestra experiencia, quizás a alguien le pueda servir. Sí, gracias, pastor. Yo creo que eso es súper importante, adquirir e invertir para nuestro crecimiento espiritual. Eso es algo que debemos enseñarlo en la iglesia. A veces gastamos mucho dinero en otras cosas que no nos ayudan mucho, ¿cierto? Pero sí, pero vuelvo a decir, hay iglesias, ¿cierto?, que pueden hacerlo, pero para aquellos que a lo mejor no tienen hoy día, o son congregaciones, o les cuesta, hablen con nosotros, hermanos, con libertad. Acabo de ponerles en el chat las 2 presentaciones, ustedes las pueden descargar desde ahí, están disponibles para ustedes, y para aquellos que no estuvieron hoy día y que les interesa poder acceder a la capacitación de hoy, revise el canal YouTube de Educación Cristiana. Ahí tenemos muchas actividades, muchos videos de las capacitaciones de los distintas áreas de educación cristiana, Familia y Fe, Descubre, Los Arraigados, las conferencias. Usted lo puede encontrar en el canal YouTube del Departamento de Educación Cristiana de la Alianza, ¿no? En el canal en YouTube.
¿Alguna otra consulta? mis Hermana hermanos? Vilma, también, hermanos, si ustedes en el proceso de ir trabajando tienen dudas o consultas, pueden escribirnos también a rutadiscipular@gmail.com. Entonces, para que también nosotros a través del programa también podamos responder y ayudarles cualquier situación que pueda darse en el proceso, cuenten con nosotras para también colaborar en eso. Sí, por favor. Buenos días a todos mis hermanos, pastores, pastoras y hermanos en general. Una pregunta, bueno, esta capacitación se avisó con mucha anticipación a nivel nacional, pero ¿qué pasa si podríamos nosotros, algún distrito o más de una iglesia local, unirse para pedir una capacitación a ruta discipular? ¿Se podría hacer a los hermanos? Ya. Sí, sin duda. Sí, gracias, Leila. Es bueno aclararlo y decirlo, hermanos. Nosotros tenemos generalmente estos entrenamientos, estas capacitaciones, pero las iglesias locales pueden solicitarnos apoyo en el área que necesiten a través de nuestras ramas, ¿cierto? Sea de arraigados, de familia y fe, o de la ruta discipular, o de Descúbrelo, usted lo puede solicitar. Y nosotros vemos nuestro calendario y podemos visitarle y estar con ustedes. Importante decirle que este año como Departamento de Educación Cristiana nos vamos a mover hacia sus distritos. Vamos a tener un día de conferencia completa con ustedes, ¿no? Así que van a ir sabiendo las fechas anticipadamente. Para los de la Araucanía, anótelo ahora, que son los más pronto, el 29 de abril, para toda la Araucanía aquí en Temuco. Vamos a estar capacitando el día 29 de abril en los distintos programas y con 2 temáticas de plenarias relevantes en este tiempo. Una de ellas tiene que ver con la salud mental. ¿Qué hacemos con las enfermedades del alma y de las emociones, sobre todo los adolescentes y los jóvenes, por supuesto? Y la otra es cómo ayudar a los hijos y a los adolescentes a entender la dinámica de lo que está pasando en la sociedad. Cómo deben responder a ello, a estos cambios bruscos que tenemos, ¿no? Esas son las plenarias, pero cada uno de las áreas, ¿cierto?, de los coordinadores de programa, va a estar entregando también muchas herramientas. Ojo, Familia y Fe va a estar trabajando cómo trabajar con nuestros adultos mayores en la iglesia, cómo ayudarles en esta etapa importante. Ya, así que vamos a tener varias, y después el 13 de mayo nos vamos al Distrito Sur. ¿Ya? Así que todo el Distrito Sur, prepárese, son las primeras, después seguimos junio y julio. Así que espérenlo, los de los distritos metropolitanos y norte, estaremos con ustedes, Valle Central, también estaremos con ustedes allí, acercándonos y tratar de edificar a la iglesia con lo que el Señor nos ha dado. ¿Alguna otra consulta, mis hermanos? Hermana Vilma, disculpe. Sí, hermana Belina. Abelina, sí. El 29 de abril, ¿dónde va a ser presencial y dónde va a ser? Es presencial aquí en Temuco, en la segunda iglesia. Nosotros enviamos el día martes ya la carta oficial al distrito. El distrito ya lo sabe, ¿no? Pero el distrito, a través de sus redes del comité del distrito de Araucanía, va a enviar toda la carta oficial indicando justamente los horarios, si hay costo y el lugar. ¿Ya? Pero ya lo saben, en Temuco y en la segunda iglesia de Temuco, en calle Dinamarca. Una consulta, y en el Distrito Sur, en mayo, ¿dónde se va a realizar? No me han dado respuesta todavía al Distrito Sur, estoy esperando. Estamos esperando, pero aparte el 13 de mayo, ahí están buscando una iglesia que nos acoja, ¿no? Así que, pero el 13 de mayo apártelo, porque ese día sí o sí estaremos allá. Hermana Elianita Villagrán. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero felicitarles por su trabajo a cada uno de ustedes y por el material. Nosotros empezamos a usar el material comprendiendo el Evangelio
es un material muy bueno, realmente uno se edifica igual, pero al entender ahora mejor la capacitación, entiendo que debería ser con menos personas. Nosotros tenemos 20 hermanos y claro, es difícil que todos puedan opinar en un horario determinado de 1 hora y media, entonces quizás vamos a tener que evaluar esa situación, pero realmente ha sido muy bueno. Vamos a la segunda clase y, y, y es una buena temática en cuanto a para los nuevos convertidos, porque otras veces hemos trabajado otras temáticas y no, este es diferente, entonces me gustó mucho porque tiene harta doctrina, tiene, o sea, es muy ordenada, entonces por eso felicitarle por eso, pero ese fue como lo que estoy viendo ahora, que de repente son muchos hermanos y uno puede darle el tiempo a todos, las opiniones que quieran, porque son 1 hora y media, como le dije, de trabajo, y muchas veces van a quedar muchas inquietudes en ellos. Por eso, en lo que recomienda el libro, al principio usted lee todas las indicaciones y lo que hoy día compartíamos. Traten de trabajar con grupos pequeños. Traten de trabajar con grupos pequeños. Formen su liderazgo y traten de trabajarlo. Eso va a enriquecer mucho, va a producir mucha más cercanía con los hermanos. Y lo otro, Elianita, sí. Si bien este es un material para los que vienen recién llegando, no es tan así. Además, hay muchos que han venido a veces a nuestras iglesias, sirve para nivelarlos un poquito a todos, ¿cierto? También ayuda mucho en eso. Y no, hermanos, cuando uno está haciendo la clase, uno se edifica mucho también. Hemos orado mucho al Señor por eso también y lo vemos ahí. Así que gracias, Elianita. Sí, con lo que decía, claro, sí, hay hermanos que también están nivelándose y también hay hermanos nuevos, entonces por eso también hay como una pequeña diferencia en eso, Sí. Pero es bueno para todos. Así es, enriquece mucho más, sí, así es. Muy bien, una consulta más, ya estamos en la hora, pero una consulta más. Muy bien. Vuelvo a decirles, hermanos, estamos para servirles en lo que podamos. Oren por nosotros, oren por nuestros equipos. Queremos tener el material completo lo antes posible. Es un gran desafío, pero yo sé que el Señor va adelante de nosotros, así que oren por nosotros constantemente. Así que vamos a orar para terminar y dar gracias a este tiempo precioso que el Señor nos ha dado esta mañana. Hermana Sandrita Rocha, ¿nos puedes llevar y despedir con un tiempo de oración? Amén, amén. Dios Altísimo, te damos gracias, Señor, porque nos sentimos muy felices de poder haber participado en esta capacitación. Gracias por este equipo que está preparando, Dios amado, y capacitándonos, enseñándonos, Dios. Bendito para que podamos cumplir tu tarea con eficacia, oh Padre amado, y muchas vidas sean bendecidas y tocadas a través de tu palabra y también a través de nuestras vidas. Te damos gracias por nuestros mentores a lo largo de nuestra vida. Mucha gente pasó por nosotros, Dios amado, y hoy está palpable el recuerdo de estas vidas, Señor amado, porque gracias también a ellos, a estas personas que tú pusiste en nuestro camino, en esta vida han sido bendecidas, y también hemos bendecido también a muchos que están a nuestro alrededor, Señor. Te damos gracias por esta instancia de aprendizaje, de poder capacitarnos para ser obreros aprobados, tal como lo demanda tu palabra, Dios amado. Te bendecimos, te damos gracias. Bendice a cada hermano, a cada hermana que ha podido apartar este tiempo y participar en esta capacitación, y ojalá en el futuro muchas otras personas más puedan sumarse a esta linda iniciativa de poder prepararnos, capacitarnos para estar allí preparados para toda buena obra. Te bendecimos y te damos gracias por cada hermano. Damos honra y gloria y alabanza, Señor amado, porque sin duda, a través de todo lo que aprendemos, también vemos la profunda necesidad de cada día prepararnos de mejor manera para ser más eficaces en tu reino, Señor. Damos gracias por ser parte de este equipo, Dios amado, de enseñadores de tu palabra, de poner sentido a la palabra y ser explicada a muchas vidas, Señor. Gracias, Señor, porque somos instrumentos en tus manos, y gracias porque tú nos consideraste para realizar este trabajo bendito que es la enseñanza y el ser un maestro, una maestra cristiana
cristiana, Señor. Gracias por todo, te honramos y te glorificamos. Gracias, mi Señor, permite que Dios amado sean muchas otras más las oportunidades en las cuales podamos participar de estas lindas capacitaciones. Gracias, mi Señor amado, una bendición para cada hermano y para este lindo equipo que se ha conformado para ilustrarnos cada día, para ser mejores maestros. Te honramos y te glorificamos en el nombre santo de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Abran sus micrófonos, despídanse. Celia y Manuel, una fotito. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Para todos, para todos. Bendiciones para todos. Cariño para todos. Chao, bendiciones. Chao, hermanos, bendiciones. Chao, pastora Chao, Vilma. chao. Chao, pastores. Chao, Bendiciones Teresita. para todos. Nos vemos. Adiós, adiós, Chao, adiós. chao. Chao, chao. Chao. Dios les cuide. Chao, mi guachita. Nos vemos si Dios quiere luego. Chao, chao, bendiciones.